bienvenidos a una nueva propuesta de Otras Miradas. Hoy tenemos el placer, el gusto de recibir a Elisa Areán, la directora del Mercado Agrícola de Montevideo, sitio emblemático, si lo hay, en nuestra capital, y que sin duda ha sido en los últimos años una transformación constante, una apuesta no solo a la gastronomía, no solo a la cultura, sino también una transformación paulatina de una zona de Montevideo que durante muchos años estuvo deprimida y olvidada. Toda esta gestión, toda esta transformación ha tenido a lo largo del tiempo distintos procesos de evolución. Por eso, Elisa, gracias por visitarnos. Y hoy estás en un espacio que ha generado muchos más cambios desde que se remodela el mercado agrícola y que se ha convertido en un centro de afluencia de muchos montevideanos en una zona de la capital que no solo capta al público que vive en los alrededores, sino que además es un vehículo incluso para el desarrollo del turismo, la llegada de cruceristas, las visitas, las distintas apuestas. ¿Cómo se ha combinado todo este proyecto que hoy es esta realidad visible y tangible del mercado agrícola de Montevideo? Bueno, Leo, un gusto estar acá contigo, y con todo eso que vos decís es muy difícil separar, ¿no? El mercado agrícola es un todo que junta muchísimas temáticas, los vendedores, los visitantes, el turismo, como bien vos decís, pero en un lugar que emblemático hoy, pero emblemático también desde su construcción. Desde 1906 que se instaló, era un mercado mayorista, por lo tanto ahí era hoy un símil, mucho más chico por supuesto, a la función que cumple el mercado modelo y lo que va a ser la futura UAM. En aquel momento, obviamente, el centro de la comercialización en ese lugar era el mercado agrícola, donde los pequeños almaceneros de la zona se abastecían y los no tan pequeños que venían de un poquito más afuera. Estamos hablando de los principios del 1900 y por lo tanto no existían las grandes superficies. El mercado, desde aquel mercado que se arranca, al de hoy hay una gran diferencia. O sea, en aquel momento la ventilación y la refrigeración de los productos que estaban ahí adentro se hacían a través del aire. No existían las puertas, no existían las ventanillas, no existían un montón de cosas que hoy por hoy se hacen electrónicamente, con el desarrollo, las cámaras, todo ese tipo de cosas. El mercado fue ediliciamente siempre muy importante, pero bueno, el deterioro y el avance del tiempo llegó a que en determinado momento el comercio cayera, el barrio, la zona, los vecinos, todo. Entonces, cuando se reabre en 1913, se venía de un largo proyecto, de un proceso que llevó varias generaciones, fueron 3 intendentes aproximadamente, hasta que lo concreta la intendencia de Ana Olivera. Ese trabajo fue en conjunto y estratégico, porque lo que se pretendía era una zona que tiene todos los servicios, porque está realmente inserto en la mitad de la ciudad, en un punto donde es muy fácil de... Está el Parlamento, hay muchas avenidas importantes. Por lo tanto, es un punto de confluencia significativo. Exacto. Estamos, a una cuadra de General Flores, a 2 cuadras del Parlamento, a una de la Facultad de Química y de Medicina, y además, bueno, la calle General Flores de varias décadas atrás era una vía de comercialización muy importante, así como las paralelas, también lugares residenciales para las familias muy importantes. Y bueno, cuando vino la decadencia, el mercado también lo sufrió, y también sufrió el vandalismo, y también sufrió algunas, a mí no me gusta decir mucho, ponerle esos rótulos, ¿no?, a esas bandas que habían. Sí, la banda de los Tumanes era lo que se conocía en ese entorno. Exacto, pero había un poco más también. Había más también. Y lo que se logró fue una degeneración de lo que fue originalmente, hasta llegar ese momento en donde los propios vecinos, ya cansadísimos de vivir de esa manera, también propulsaron con la Intendencia, con ayuda técnica luego del BID, de la Agencia Española de Cooperación, bueno, toda la organización civil, los vecinos organizados, trabajaron durante muchísimos años para ver si había posibilidad. Y bueno, la verdad que toda la gente que me antecedió a mí, que estuvo en esas negociaciones,
formaron a la gente, hablaron con los comerciantes, a veces había algunos que no se querían ir, pero tampoco se querían reconvertir, otros sí se querían reconvertir y así lo hicieron. Entonces se fue concretando el proyecto. El proyecto fue realmente bueno porque... No solo cambia la interna del mercado, exacto, sino que de alguna manera trasvasa y transforma al barrio. Y esa transformación le da al barrio un perfil completamente distinto. Pero ha sido un agente de cambio significativo. Totalmente. Pero en la interna. Sí. Miremos hoy el mercado agrícola de Montevideo, que es un punto de referencia para muchos. Sí. Es un lugar de paseo. Sí. Ahí hay boutique, hay también frutas y verduras, hay todo tipo de productos, pero hay cultura. Sí. Hay un desarrollo y una apuesta muy profunda a la cultura nacional, artes plásticas, música, eventos. De alguna manera se compagina todo eso con una realidad que intenta llegarle a todos los estratos de la sociedad montevideana. ¿Cómo fue posible eso? Buena pregunta, ¿no? A ver, cuando el mercado agrícola abre las puertas, teniendo en cuenta todo lo que vos decís, todo eso era un sueño. Y era un sueño que incluso al día de hoy muchas veces tenemos que cuestionarnos por qué se falla en determinadas cosas, que son la realidad, que no tenemos por qué ocultarlo. El mercado agrícola no se pensaba que iba a tener el resultado en la aceptación de la ciudadanía que ha tenido actualmente. Entonces, la gente que se había ido del barrio volvió. Las casas que estaban semiderruidas se tiraron abajo y se construyeron edificios. Edificios que estaban abandonados retomaron y volvieron a ejercer su obra. Entonces, por ejemplo, tenemos una complicación espectacular con el tema del estacionamiento. Tenemos muchas más visitas y mucha más demanda de las posibilidades que podemos dar. Pero, por el otro lado, más allá de esa contra, es tan gratificante la devolución que nosotros hoy por hoy nos hemos comprometido, y es uno de nuestros grandes objetivos, que el mercado creció muy rápidamente, se precipitó los resultados que estaban estipulados, que se concretaran en 7 años, se lograron en 2 años. Y no fue gracias a mí, ni gracias a nadie, fue gracias a que realmente la gente estaba deseosa, más allá obviamente de la cooperación y de las propuestas, estaba deseosa realmente de que el mercado funcionara. Y lo que fue en su momento en el proyecto, que te voy a decir que en el 2010 en la Junta Departamental fue aceptado y votado por unanimidad por todos los partidos políticos, ayudó el tener ese empuje también, o sea, no existían palos en la rueda para concretarlo. Por lo tanto, es tan deseado, que es tan aceptado, y de la misma manera es que se llega a lo que se llega. Hoy por hoy, los vecinos que están en la vuelta y que todavía son vecinos añejos, por así decir, nos paran por los pasillos y nos agradecen, porque para ellos eso se convirtió el paseo después de, no sé, de la siestita o de la merienda, de circular por el mercado. Y ya está instalado que todos los jueves, a excepción de alguna otra fecha más especial, tienen un espectáculo de buen nivel, en donde ellos ahí en la plaza de comida tienen una interacción con una convivencia ciudadana realmente, porque ahí existe transversalidad. Ahí va el que tiene, el que no tiene, el que va con el mate, el que puede comprar y el que no quiere llevar nada y simplemente quiere ver un espectáculo. Entonces, se ha logrado realmente algo... Un espacio profundamente democrático. Profundamente democrático. Obviamente con muchas faltas seguramente, ¿no? Pero que ha transformado el barrio sin duda, que hay mucha conformidad de la ciudadanía sin duda, pero que también hay muchísima gente que no lo conoce, porque obviamente por el lugar en donde territorialmente está ubicado, seguramente haya gente que no pase por ahí, que por lo tanto no lo conoce y que no haya tenido la curiosidad de ir a visitarlo expresamente. Para después de la pausa, estructuralmente fue un cambio muy radical. Era una vieja estructura centenaria, había que recuperar esa fachada, recuperar todo ese espacio, pero había que colocarle la tecnología de los tiempos que corren. Ese fue un desafío, pero para después de la pausa tú me cuentas cómo lo van llevando y cómo lo van procesando en ese camino. El empresario usa y va del correo uruguayo que le permite autogestionar todos sus envíos. En cambio, el empresaurio, no.
Además sigue los paquetes con la aplicación. Ahora el empresario, no. El empresario imprime sus etiquetas desde la web y su sistema de gestión se integra perfectamente con el de AIBA. Y el empresario, obviamente, no. Para actualizar y mejorar tus procesos, usa AIBA, la herramienta del correo uruguayo que te permite gestionar tus envíos desde cualquier dispositivo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Como siempre les decimos, estamos en la parrillada Punta Sur, en la esquina de Williman y Montero, en el corazón de Punta Carreta, lugar de donde grabamos y emitimos esta propuesta que es Otras Miradas. Pequeñas historias que construyen un gran país. No había calle, era de lado a lado agua. La verdad que cambió mucho y es muy lindo vivir acá. Las obras de saneamiento realizadas en la zona oeste de Ciudad de la Costa permite que ahora más de 10.000 hogares puedan conectarse al saneamiento. Ganamos en salud, es un lugar que está saneado, y en calidad de vida, eso se remite a calidad de vida. Para seguir avanzando, los inmuebles con frente a conexión de redes públicas de saneamiento pueden y deben conectarse. Infórmate sobre el saneamiento en otros puntos del país en oce.com.uy/saneamiento o por el 0800-1871. Si vivís en Montevideo, consultá en montevideo.gov.uy o a través del 1950-3000. Conectate a una mejor calidad de vida. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. Estamos conversando con Elisa Areán, directora del Mercado Agrícola de Montevideo. Yo le preguntaba antes de la pausa, recuperar una fachada centenaria hermosísima, con una valiosa construcción arquitectónica, donde hay espacios, donde hay luz, donde hay aire, hay que llevarla al siglo XXI. Y hay que no solo mantenerla, que debe ser todo un desafío cotidiano, sino hacer que esa tecnología conviva de alguna manera armónica con lo que es ese espacio. ¿Cómo va ese desafío que a diario ustedes deben tener para embellecer, para mantener, para sostener y para mejorar cotidianamente? Es muy difícil. Porque además es costoso. Es costoso también. Pero es muy difícil porque ahí tiene que convivir lo antiguo con lo moderno y la memoria con lo tecnológico. Pero también tenés lo comercial que tiene sus exigencias. Entonces es muy difícil compatibilizar el funcionamiento con lo que tenemos y además la operativa. No te olvides que nosotros en el mercado, te voy a comentar a grandes rasgos, el mercado no puede dejar de ser en su concepto un mercado. Eso es lo que nos diferencia de cualquier otra gran superficie que haya en la ciudad de Montevideo o en todo el país. ¿Cuál es esa clave? El porcentaje que nosotros tenemos que mantener en lo que significa la esencia del mercado, que son la venta de todos los frescos, las carnes, las frutas, verduras, semillas, quesos. Esa es la razón de ser del mercado, porque la gente en general iba al mercado a proveerse de sus víveres para llevar a su familia. Como un plus, obviamente, tenemos la plaza de comidas o toda el área gastronómica, por así decirlo. Muy variada, por cierto. Muy variada. Muy pensado. También muy pensado, exacto. Uno puede comer pescados, pastas, carnes y otro tipo de variedades de comidas étnicas, como se le suele decir. Sí. Y están todas coexistiendo y conviviendo de manera armónica. Y todas funcionan. Todas funcionan. Porque además no existe una competencia. Ahí todos tratan de crecer y tratan de crecer sin tocar otros rubros de repente de sus... Exacto. Entonces vos te puedes sentar en una mesa con tu familia, tus amigos, y uno está comiendo una cosa y el resto está comiendo otras cosas. O sea, no existe ahí una rigidez en la estructura, te lo permite directamente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, primero, dar un excelente servicio. La excelencia es el objetivo, obviamente. Siempre estás se van caminando, pero estás lejos de conseguir el objetivo final porque el mundo cambia, las cosas se adelantan. Pero entrar en un mercado donde, como te decía anteriormente, la refrigeración y el mantenimiento de los alimentos era natural, era el aire, eran las aberturas y eran las puertas, y hoy pasan a ser las cámaras de frío, el aire acondicionado y bueno, las heladeras y todo ese tipo de cosas, es totalmente contrapuesto a lo que originalmente
existió. Claro, además no había planificación pensada para eso. Y no había planificación para eso. Entonces, en esa convivencia que nosotros tenemos que hacer actualmente, primero, el objetivo nuestro siempre es que el cliente se vaya satisfecho. Nosotros somos los administradores, como intendencia, como directora del mercado, de administrar el espacio. El tema calidad-precio, porque los precios son accesibles. Uno puede ir y constatarlo, y eso es un dato importantísimo, porque como tú decías, si es un espacio democrático, todos pueden tener la posibilidad, en la medida de lo que son sus ingresos, de tener allí un espacio. Pero yo he visto, y se ha notado y se ha comentado siempre, que la calidad es buena y el precio es acorde. Exacto. ¿Y eso también es un objetivo que ustedes se han trazado? Me gusta que lo digas así porque es un término que nosotros lo tenemos incorporado, precios acordes. ¿tá? Muchas veces nosotros no somos reguladores de los precios de lo que se comercializa en el mercado, no tenemos esa facultad, simplemente administramos el espacio. Por lo tanto, si un precio se dispara hacia arriba o desciende en demasía, bueno, tendrán que conversarlo entre sus partes interesados, pero sí, yo te diría... Tienen esa preocupación. Tenemos esa preocupación. Bien clara, equilibrada. ¿Alguna vez podemos hacer algún comentario desde el lado del cliente o desde el consumidor, decir, che, ese precio no está bien o alguna cosa así, pero muy sutil, porque no podemos entrar en un terreno donde no nos corresponde? Pero velan de alguna manera para que todo esté regulado de cierta forma, de que el paseo no pierda su calidez democrática y la posibilidad de que todos estén allí concurriendo. Y lo mismo pasa con el conjunto de propuestas que ustedes hacen allí. Uno va, por ejemplo, a ver heladerías artesanales, cervecería artesanal, cafetería que se hace allí, pero también hay comercios dedicados a otro tipo de cosas. Exacto. ¿Y cómo es esa integralidad? Sin perder la esencia de lo que tú decías hoy. Es un mercado agrícola, pero suma. ¿Y cómo se desafía eso? Bueno, esto ha tenido una conversión por varios factores. Primero, hay comercios que ingresaron con determinada propuesta al principio, cuando se inaugura el mercado en 1913, pero no prospera. En algunos casos, recuerdo que en aquel momento yo no estaba como directora y lo vi como una clienta más, una mimbrería dentro del mercado. Y bueno, está lindo, pero generalmente uno no va al mercado a comprar una pieza de mimbre. Entonces, esa propuesta no prosperó. Por lo tanto, ha ido mutando en algunas de sus propuestas comerciales y se han ido ayornando otras que han sí permanecido. Para nosotros, esa coexistencia de los distintos rubros también hace a que el mercado se enriquezca. ¿Qué queremos nosotros también? Brindar esos otros servicios, ¿no? No solamente la gastronomía, sino que también la compra, pero que haya en un mínimo porcentaje, en una mínima composición, pero sí que facilite también las compras de quienes concurren, algunos servicios como... Por ejemplo, la pañalera. Por ejemplo, la pañalera, una red de pagos, una farmacia, tenemos ahí adentro algunos otros servicios de artesanos, tanto del MIDES como ahora se inaugura un local de MIPES para pequeños emprendedores. Y eso a quien contempla al vecino que tal vez necesita complementar algo más, pero también en muchos casos contempla y contribuye a los turistas. Los turistas... A eso yo quería apuntar ahora. Ustedes tienen hoy un flujo turístico muy importante y sobre todo lo tienen con los cruceristas, ¿sí? Que encuentran en el mercado agrícola una opción diferente a lo que ellos ven cuando bajan del barco, que es el mercado del puerto, que es un centro gastronómico por excelencia ahora. Ustedes tienen más cosas, tienen otras cosas diferentes. ¿Y cómo es ese eje con los cruceristas que llegan de distintas partes del mundo y que van y encuentran ya primero una fachada fantástica, un edificio muy reconocible y ven allí todo este universo coexistiendo en la que uno nota que no hay choques, no hay diferencias? ¿Cómo es esa apuesta al turismo? Bueno, el turismo para nosotros es muy particular porque es muy difícil realizar desde un mercado que no es netamente gastronómico, al contrario, una propuesta para ellos. Por lo tanto, ya estaba contemplado en el plano original de los inicios, cuando se pensaba el mercado, que se podían ampliar algunas otras propuestas, no con el formato de local comercial, sino como
lo que llamamos una isla. Entonces allí encuentran recuerdos para llevar, alguna piedra original de nuestro Uruguay profundo, comida árabe, algunas cosas que son atractivos y más puntualmente al turista. Pero obviamente que un visitante no se va a ir con una bolsa cargada de alimentos. Va a querer recorrerlo, va a querer comprar algún recuerdo y fundamentalmente lo que nosotros aspiramos es que recorran el espacio, tal vez que lo comparen con algunas cosas que tengan en sus propios orígenes de residencia, pero que además queden embelesados con lo que significa ese monumental edificio que desde 1999 fue decretado por el Ministerio de Educación y Cultura Patrimonio Histórico Nacional. Para la vuelta de la pausa, hay todo un mercado interno que además existe con una logística muy especial, porque abastecer todo ese sistema no es fácil. Así que vamos a recorrer en instantes cómo es esa vida interior que el mercado agrícola tiene. Ya venimos. Ni ganar menos que los varones por hacer el mismo trabajo. Ni más desempleo que los varones. Ni hacer el 70% del trabajo no pago. Ni menos representación parlamentaria. Ni menos representación política. Ni menos protección real para los embarazos adolescentes. Ni víctimas de violencia solo por el hecho de ser mujer. Ni una menos. 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 Estamos en la parrillada Punta Sur, en la esquina de Williman y Montero, en el corazón de Punta Carreta, lugar de donde grabamos y emitimos esta propuesta que es Otras Miradas. La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. Los Fernández pagan lo mismo de electricidad que los González. La diferencia es que los Fernández compraron aire acondicionado y se sumaron al plan Más Confort, mientras que los González... Me parece que me estoy deshidratando. UTE presenta el plan Más Confort. Toda la energía adicional que consumas respecto al mismo mes del año 2016 la pagas a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente. UTE, la energía que nos une. Estábamos conversando con Elisa Areán, directora del Mercado Agrícola de Montevideo, y la pregunta planteada antes de esta última pausa es, bueno, ¿cómo convive todo este universo de propuestas, uno con el abastecimiento, con la llegada de camiones, con la llegada de mercancías? ¿Cómo hacen ustedes para que todo eso de alguna manera no perjudique el normal desenvolvimiento de todo ese flujo de personas que van a diario? Bueno, primero que nada, el mercado con el crecimiento que ha tenido realmente no tiene una capacidad de almacenamiento suficiente y acorde para toda la demanda que realmente recibe. Entonces, en el recorrido muchas veces te podés encontrar con alguien que se está abasteciendo nuevamente y podés cruzarte con algún carrito que está transportando cajones o nuestras carnes, nuestros pollos, el pescado, porque es normal. ¿Ah? Tenemos muchísima visita, pero además tenemos muchas compras, entonces se juntan, se cruzan. Tenemos un orden, sí, en donde el mercado trabaja, y acá te vas a impresionar, 365 días al año. Cierra al público únicamente 3. Y además de todo, trabaja de 9 a 22 al público, pero el resto de las horas el mercado adentro está viviendo. Se está limpiando, se está cuidando, se están abasteciendo e incluso se están reorganizando algunos de los locales que no pueden hacerlo en otro momento más que cuando cierran o antes de abrir. Entonces, lo que sí tratamos es de ser prolijos, pero tratamos. Obviamente que en nuestro diario vivir hay cosas que se salen de los carriles normales. Nos ha pasado con algunos días que se ha vendido mucho más de lo esperado, por lo tanto la reposición ha tenido que ser mayor. ¿Ah? El lugar de almacenamiento, como te decía, no es suficiente, pero como viejo mercado tampoco es cómodo ni grande
para lo que realmente se necesita. Entonces muchas veces los camiones están entrando y saliendo permanentemente por un lado que no se ve, por otra calle, pero donde también es muy reducido y el tiempo también hace que lo hagan más aceleradamente porque tiene que ser así para que todos puedan realizar la misma tarea. Entonces, yo hace un tiempo atrás concurrí a un congreso internacional de grandes mercados en donde vos ves a otra escala que tienen mucha tecnología, pero que tampoco estamos tan lejos en lo que nosotros presentamos, o sea, el producto final que se ve. Tenemos cosas que realmente son atractivas y que a la vista están muy bien organizadas. Por ejemplo, en Madrid tienen 47 mercados estatales del gobierno solamente de Madrid. La gran mayoría tienen una composición que es de ventas y otros tantos son netamente gastronómicos. Por ejemplo, Mercado San Miguel. Por ejemplo, en donde, ¿sabes qué? Entré por una puerta y la gente hizo que así como entré salí por la otra, porque no te podías detener. Es muy lindo, es hermoso, pequeño, connotado por donde lo mires, pero pequeño. En donde también tuvo muchas transformaciones. Fue originalmente un mercado agrícola. Y también fue un mercado agrícola. Nosotros realmente creo que para Montevideo el mercado agrícola ha sido una gran experiencia desde varios aspectos. Primero, es un mercado municipal, con una estructura edilicia sumamente llamativa, que fue donada hace muchísimo tiempo por otro gobierno, el terreno también por alguien nacional, donde ahí se construyó y se apostó al comercio. Eso no cambió nunca. ¿Lo gestionan con el municipio y también con...? No, nosotros lo gestionamos directamente desde la Intendencia. O sea, yo como directora municipal tengo a mi cargo un grupo que integra lo que se llama un fideicomiso. Eso hace que funcione en la órbita de lo privado, con todo lo que es... Con el derecho privado. Con el derecho privado, exactamente. Con todo lo que es la reglamentación municipal con respecto a regulación alimentaria, las inspecciones que deben de tener cada uno de los comerciantes. Sí, nosotros ahí tenemos un cierto contralor y en algunos casos somos facilitadores de ese tipo de trámites o de regularizaciones para que el mercado no se estanque y siga adelante. Pero no, funcionamos en las dos maneras, con una mirada municipal, con un negocio para los empresarios, con un modelo de funcionamiento privado, pero acá es donde hay que decir que lo público con lo privado se puede lograr algo que realmente se constituya sólidamente, comercialmente y económicamente. Elisa, muchas gracias por tu presencia, ha sido muy enriquecedora, porque además es conocer el mercado desde otra perspectiva, con una mirada distinta. Ha sido un placer recibirte aquí en Otras Miradas y esperemos que no sea la última vez que nos visites. Muchísimas gracias a ti y muy agradable el haber podido contar muchas cosas del mercado que no siempre se ven, pero que es bueno decirlas. Muy bien. Amigos, en instantes llega el análisis internacional del doctor Carlos Pita. Hoy el tema central será la situación que se le plantea a Uruguay con esta solicitud de asilo político que ha hecho el expresidente peruano Alan García al gobierno de nuestro país y bueno, empezar a desentrañar cómo debe mirarse este complejo y espinoso tema. Ya venimos.